Buen día a todos y a todas y muchas gracias a los organizadores del Congreso por llevar adelante esta iniciativa. Bien, yo voy a hablar de el contacto y desplazamiento de lenguas en los oficios religiosos en Galicia. La lengua es un sistema de comunicación mediante el que podemos expresar nuestros sentimientos y creencias religiosas. El hinduismo lo hace a través del sánscrito, el budismo del pali, el islam del árabe clásico y el cristianismo del hebreo, así como del griego en la tradición bizantina y del latín para el rito romano. Fue a través del Concilio Vaticano II como la Iglesia incorpora la posibilidad del uso de las lenguas vernáculas nacidas de la fragmentación del latín a la liturgia católica. Pero esta posibilidad no se produjo del mismo modo en todas las lenguas vernáculas ni en todas las comunidades en cuyo uso lingüístico operan lenguas en contacto. En la actualidad, muchos territorios del mundo presentan situaciones de lenguas en convivencia. En Galicia son el gallego y el castellano. Este contacto puede dar lugar a conflictos lingüísticos mediante los que la población discrimina ciertos usos y actitudes para una y para la otra lengua, lo que provoca a su vez desplazamiento de lenguas en beneficio y perjuicio de unas y otras. El desplazamiento lingüístico se define como el cambio de hábito de uso de una lengua por otra, lo cual se puede explicar desde una perspectiva más micro o más macro contextual, según sea el caso. El desplazamiento de lenguas es el cambio de uso en diferentes ámbitos. Sobre todo si es así percibido por los hablantes, será la señal de que un cambio o abandono de lengua se está produciendo. Los individuos priorizan una lengua sobre la otra, lo que ocurre en paralelo al desplazamiento de funciones sociales, el abandono paulatino en ciertos ambientes y el desuso de un idioma en unos u otros ámbitos de uso. El uso lingüístico es el conjunto de pautas por las cuales los hablantes de una comunidad utilizan su lengua en situaciones concretas, en este caso la liturgia y los enterramientos, misas, funerales, lápidas, etc. El 6 de octubre de 1963, el Concilio Vaticano II permitió oficiar misa no solo en latín, según era costumbre, sino también en las lenguas vernáculas, por lo que en Galicia el castellano y el gallego podían formar parte de los oficios religiosos, pero esto último no fue exactamente así y el gallego continuó apartado muchos años de las iglesias, lo que contribuyó a fomentar el enraizamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos de diversa índole que originan predicciones y negociaciones en la interacción comunicativa entre las diferentes variedades o estilos de una lengua o en el caso de situaciones de bilingüismo y lenguas en contacto entre las diferentes lenguas. El prejuicio lingüístico supone una desviación sin fundamento basada en la ignorancia o la malevolencia hacia lo que es diferente o desconocido. Son opiniones sesgadas que suplantan la verdad y funcionan como catalizadores o reforzadores de las desigualdades sociales. El prejuicio lingüístico implica una visión reduccionista que considera las lenguas como meros instrumentos de comunicación. Es un enfoque instrumental referencial, en lugar de un enfoque representacional social que entienda las lenguas no solo como herramientas de comunicación, sino también de expresión cognitivo-cultural. Bien, el procedimiento mediante el cual realizamos esta investigación es un procedimiento empírico de observación y recogida de muestras a lo largo de varios meses y a 100 informantes, mediante grabación y técnica directa de preguntas creadas desde cero en función de los datos que necesitamos. Nos centramos en ayuntamientos rurales del interior de Galicia, un espacio acotado pero representativo para evidenciar tendencias, que es lo que pretendemos. Hablamos con vecinos, con algunos sacerdotes, 5 con representantes de servicios sociales y normalización lingüística de los ayuntamientos y también con 2 de los principales servicios funerarios que operan en la zona, como son Santa Lucía y San Pelayo.
para que nos informen sobre cómo son las misas, funerales, esquelas, lápidas, etc. Bien, nuestro primer objetivo es comprobar la tendencia en el nivel de uso y posible desplazamiento lingüístico del gallego en favor del castellano en los oficios religiosos y en las esquelas e inscripciones funerarias como las lápidas. Existe poca bibliografía a este respecto. El segundo objetivo es contribuir al desarrollo de la investigación sociolingüística en lo que atañe al conocimiento de los usos y desplazamientos lingüísticos de lenguas en comunidades de hablantes con dos o más sistemas. Los habitantes de las más de 70 parroquias seleccionadas del interior de Galicia se expresan predominantemente en gallego, si bien en los núcleos más urbanos conviven las dos lenguas, gallego y castellano. La primera misa en gallego en Galicia se celebra el 25 de julio de 1965 con la aprobación del cardenal Quiroga Palacios y una homilía oficiada por el padre Xaime Seixas. La misa era en honor a Rosalía. Un reciente informe del Instituto Galego de Estadística indica que los usuarios preguntados responden en un 63,5% de los casos que prefieren el gallego en la liturgia. En nuestro caso, la cifra supera el 69% en número redondo para los que optan por el gallego ante la pregunta de qué lengua prefiere y considera más adecuada en los oficios religiosos. De 77 parroquias de que consta el área objeto de estudio, hemos comprobado que en 12 tiene lugar la misa en gallego, un 15% aproximado. En dos de ellas no siempre, porque no tienen un cura fijo, y en una más la homilía, que no el resto de la misa, puede darse en gallego. Las tumbas con lápidas o inscripciones en gallego rondan el 2% del total. No suelen llegar ni superar el 5% las esquelas funerarias y los entierros que se celebran en lengua gallega, según nos indican las empresas funerarias que operan en la zona. Por tanto, se produce aquí una casi total ausencia de la lengua gallega. Tenemos un desplazamiento de lenguas por el que la lengua propia no encuentra su espacio de uso en la liturgia, los funerales y los cementerios. Y hablamos de lugares rurales, con personas muy mayoritariamente gallego hablantes, aunque algunos de acusados prejuicios, suspicacias y desidia hacia la modificación de hábitos lingüísticos religiosos. Las parroquias en las que se oficia misa en gallego obedecen a la iniciativa particular y aislada de un cura, que es una persona sensible, con cierta conciencia lingüística, pero no es algo por decisión colegiada del obispado o arzobispado al que se debe, y mucho menos como respuesta a un programa o proyecto de acción pastoral elaborado por las autoridades eclesiásticas correspondientes y decididamente apoyado por las diferentes administraciones. En cuanto a las lápidas e inscripciones que figuran en gallego, se deben también a iniciativas particulares, personas sensibles con el tema de las lenguas, generalmente algunos jóvenes o individuos de media edad con estudios que solicitan esquelas en gallego y que cambian a veces las antiguas lápidas en castellano por otras en gallego. Ni los sacerdotes ni las empresas funerarias recuerdan esta posible opción de selección de lengua a los familiares del difunto. El castellano se impone por defecto y son esos familiares los que tienen que esforzarse en solicitar que los funerales, esquelas o lápidas en los cementerios puedan figurar en lengua gallega. A pesar de todo lo dicho, los datos muestran también que el porcentaje de misas se ha incrementado algo desde hace 40 años para acá, cuando apenas encontrábamos liturgia en lengua gallega. Se aprecia un leve avance, aunque por el momento no el suficiente, para evitar el acusado desplazamiento. Lo mismo cabe decir de los entierros, esquelas y lápidas de los cementerios, que han experimentado una leve mejora si lo comparamos con la situación de hace 40 años, cuando era no ya minoritario, sino anecdótico.
En este sentido, pues conviene dar más pasos para promover el equilibrio lingüístico, la normalización litúrgica y las inscripciones funerarias en lengua gallega, que los sacerdotes y autoridades eclesiásticas no se inhiban ante la demanda pastoral y verdadera necesidad, expresada o no, de los fieles gallegohablantes y no se conviertan en víctimas y transmisores de una iglesia que somete a connotaciones sociales o políticas e ideológicas el uso público e institucional, en este caso de la lengua gallega. Reina una gran apatía y pasividad entre algunos feligreses con respecto al idioma que debe usarse en misas, funerales y cementerios. Otros no dicen nada por indiferencia, no sienten la lengua propia como parte esencial de su identidad, aunque la hablen, y aceptan cualquier decisión en relación con este tema sin cuestionamientos. No se ha creado una atmósfera favorable a la lengua propia que la sitúe en primera línea de uso por defecto sin menoscabo del uso de cualquier otra lengua. Los sacerdotes, si no fuese por la inercia de seguir con el castellano a nivel funcional, no tienen ningún problema, pues los misales y los libros litúrgicos están todos ellos traducidos al gallego. Si a todo lo anterior añadimos que la falta de vocaciones al ministerio sacerdotal se subsana con clérigos procedentes de Latinoamérica que tienen el castellano como su primer idioma, acaba produciéndose un avance cero, una inercia de reafirmación y continuidad de antiguos hábitos que propician el desplazamiento en el empleo del gallego en beneficio del castellano como lengua litúrgica de funerales y cementerios. ¿Qué posibles soluciones y propuestas podemos esbozar? Bueno, si las administraciones, tanto la autonómica como las diputaciones, los ayuntamientos, promoviesen campañas a favor de los entierros en lengua gallega y la colocación de lápidas en gallego en los cementerios municipales y hasta en ocasiones subvencionasen en función del nivel de renta esta operación, aumentaríamos la visibilidad y el equilibrio de lenguas en este ámbito. Que las administraciones animen a las empresas funerarias para que ofrezcan explícitamente esta posibilidad a los usuarios es algo que ya debería de haberse hecho. Muchos usuarios no lo solicitan y cuando son preguntados por qué no lo han hecho, su respuesta es que en ese momento no me acordaba, es que no me han dicho nada, no sabía que se podía poner en gallego, en ese momento no me di cuenta, pero me hubiese gustado que la lápida de mi padre, pues que siempre se expresaba en gallego, estuviese en este caso en lengua gallega. Sería bueno también establecer en connivencia con el obispado y el arzobispado correspondientes que en todas las parroquias al menos la mitad de las misas, funerales y oficios litúrgicos pudiesen desarrollarse en lengua gallega. En un principio, si se quiere, de forma progresiva y escalonada, según días, horas, semanas, meses, las misas de un día en gallego, las misas de otro día en castellano, o las misas de una hora en gallego, las misas de otra hora en castellano y así. Sería adecuado diseñar buenas campañas de concienciación social para realizar funerales y lápidas en gallego que lleguen a todas las parroquias, así como incentivos de tipo laboral, económico, etcétera, en la medida de lo posible a aquellos párrocos y aquellas empresas funerarias que mejor se adapten a estos propósitos. Sería bueno también organizar cursos de adaptación y formación progresivos en el tiempo, en lengua y cultura gallegas, orientados a la liturgia para los clérigos procedentes de otros países o de otras comunidades autónomas que contribuyan además a que sientan aprecio y tomen conciencia del valor de la diversidad lingüística. Estaría muy bien establecer una línea abierta y directa con organismos lingüísticos que faciliten apoyo y asesoramiento lingüístico, sobre todo a esos sacerdotes procedentes de otros países. Facilitar además a estos sacerdotes y a todos ellos en general el uso de herramientas informáticas que permitan utilizar programas de corrección de textos en gallego, de traductores en gallego, de acceso a páginas web, etcétera. Regular una política lingüística para el ámbito litúrgico, para los funerales, la lengua en los enterramientos, etcétera, sin descargar responsabilidades en la conciencia y en el arbitrio de cada individuo.
Además, establecer un diálogo con las empresas funerarias para que informen y faciliten el empleo de la lengua gallega en los funerales, esquelas, lápidas, y por lo tanto el usuario pueda decidir en base a su conocimiento, con base en su conocimiento de los hechos. Hemos sabido que recientemente una funeraria como es la funeraria San Marcos de Pontevedra ha decidido subvencionar el empleo de lápidas en gallego. Esto podría animar a muchos usuarios a utilizar, digamos, las lápidas en gallego en sus cementerios para aquellos familiares que habitualmente se expresaban en gallego y tenían esta lengua como lengua de uso común. Bien, la bibliografía en la que nos hemos apoyado es una síntesis muy corta, solo 2 páginas, aquí tienen alguna. Bien, y esto es todo. Muchas gracias.